Yo no sé muy bien por dónde empezar, porque hasta hoy aún me pregunto si todo aquello realmente sucedió de la manera en que lo recuerdo. Mi nombre es Soledad Martínez, tengo 70 años y vivo en un pequeño pueblo, prácticamente olvidado, en el norte de México. Aquí las cosas cambian despacio, casi nunca, y todo el mundo se conoce desde que se entiende por gente. Mis hijos, Javier, Mateo y Lucía se fueron a Estados Unidos hace muchos años. Al principio, todavía mandaban cartas, fotos y algunas llamadas esporádicas, pero con el tiempo, todo se fue silenciando. Yo pensé que era el tiempo, la distancia, la vida corriendo más rápido allá que aquí. Sin embargo, una parte de mí nunca aceptó eso por completo. Durante años seguí escribiendo, cada semana, sin falta, contaba sobre mi día, pedía noticias, hablaba del clima, del perro viejo que murió, de las fuertes lluvias que derribaron el gallinero, pero nunca más recibí respuesta, nada, ni una línea. En el fondo, dolía, pero uno se acostumbra al silencio, ¿sabes? O al menos lo intenta, hasta que, hace unos meses, en un día completamente común, todo cambió, y no fue por un sueño, ni por una casualidad hermosa, fue por algo que encontré por azar, mientras movía algo en un rincón de la casa que ni recordaba que existía, y desde entonces, mi vida se volvió del revés. Yo había decidido finalmente limpiar el cuartito de atrás, ese que solo servía para acumular cosas viejas, herramientas rotas, cajas de zapatos con alambres antiguos, restos de muebles. Era principios de la tarde, hacía calor, y yo solo quería despejar espacio para poner unas sillas que estorbaban en el pasillo. En medio de la limpieza, encontré una caja de madera con la tapa algo deformada, cubierta de un paño de saco y mucha polvo. Pensé que era solo algo mío, pero cuando la abrí, casi se me cae al suelo. La caja estaba llena de cartas, muchas, con mi nombre completo, letra por letra, tal como lo escribían mis hijos, pero yo nunca había visto ninguna de ellas antes. En ese momento, mi corazón se aceleró, no podía ser, eran decenas de sobres, con sellos americanos, de fechas antiguas y recientes, de varios años diferentes. Fui sacando uno por uno, y mi mano empezó a temblar. La letra era de ellos, de Javier, de Lucía, de Mateo, cada uno con una forma de escribir que recordaba perfectamente. Ni siquiera lograba comprender bien lo que estaba viendo. Algunas cartas estaban hasta abiertas, como si alguien las hubiera leído. Otras, selladas. Me quedé allí, sentada en el suelo de tierra compacta, con la caja en el regazo, tratando de darle sentido a todo aquello. Era como si toda mi vida hubiera sido puesta en pausa y luego reanudada de repente. Empecé a leer allí mismo, sin darme cuenta de que el sol ya comenzaba a ponerse. Las cartas hablaban de todo, de nostalgia, preguntas sobre mí, fotos de nietos que ni sabía que existían. Lucía mandó una carta contando que tuvo una hija y que le puso mi nombre, Soledad. Casi no pude continuar después de eso. Javier escribía menos, pero aún así preguntaba cómo estaba, si seguía haciendo las tortillas de maíz de la misma forma. Y Mateo escribió tanto que parecía desesperado por mantener el contacto. Había una carta suya en la que decía que intentó llamar y que nadie contestaba, que mandaba carta cada mes, que estaba preocupado. Era imposible que aquello fuera inventado, era real. Las cartas estaban allí, conmigo, y yo no tenía idea de cómo o por qué nunca habían llegado antes. Pasé la noche despierta, con las cartas esparcidas sobre la mesa de la cocina. Leí todas, algunas más de una vez. Traté de encontrar alguna explicación que tuviera sentido. Yo siempre iba a la oficina de correos del pueblo a recoger mi correspondencia. El cartero, el mismo desde hace años, siempre decía que no tenía nada para mí. Hoy tampoco, doña Soledad, decía, y yo aceptaba, pero ahora veía que sí había algo, siempre lo hubo. Eso empezó a darme una sensación extraña,
como si alguien hubiera robado años de mi vida sin que yo lo supiera, y lo peor, alguien de aquí, del propio pueblo. Alguien a quien probablemente veía casi todos los días. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y la cabeza palpitando. No era solo el cansancio, era el peso de todo aquello. Guardé las cartas en una bolsa de tela y fui directo al centro del pueblo, decidida a descubrir qué había sucedido. Empecé por lo obvio, la oficina de correos. El edificio era pequeño, más como un cuarto con mostrador y algunas estanterías. El cartero, don Humberto, estaba allí como siempre, con esa actitud calma, casi indiferente. Esperé a que terminara de atender a un joven y me acerqué al mostrador. No dije de inmediato lo que sabía. Pregunté si tenía alguna carta para mí. Él puso esa misma cara de siempre y dijo que no. Entonces saqué la bolsa y coloqué las cartas sobre el mostrador, sin decir nada. Él se quedó mirando las cartas como si hubiera recibido un bofetón. No dijo ni una palabra durante unos buenos segundos. Solo después levantó la mirada hacia mí y dijo, en tono seco, ¿dónde fue que encontró esto? Señora, eso me dio un escalofrío por la espalda. No estaba sorprendido de ver las cartas. Estaba sorprendido de que yo las hubiera encontrado. Traté de mantener la calma, pero mi corazón latía acelerado. Dije que las había encontrado en casa, en una caja, y entonces pregunté, directamente, si él sabía por qué esas cartas nunca habían sido entregadas. Él desvió la mirada, murmuró algo sobre una confusión en el sistema, extravío, cosas de antaño, pero yo vi en su cara que era mentira, y en ese momento, supe que él tenía algo que ver con aquello. Salí de la oficina de correos con la sensación de haber tocado una herida que ya no podía ser ignorada. Su actitud, el intento de evadir el tema, todo me hizo dar cuenta de que había una historia mayor detrás. Yo no tenía idea de lo grande que era. Fui a casa y, por primera vez en muchos años, me sentí realmente inquieta. No era la inquietud de quien vive sola, sino una agitación que venía desde adentro, como si algo estuviera tratando de empujarme hacia adelante. Tomé un cuaderno viejo y empecé a anotar los nombres de las personas que sabía que habían trabajado en la oficina de correos del pueblo en las últimas décadas. No eran muchos: Humberto, su hermano, un muchacho llamado Rubén que desapareció hace tiempo, y otros dos de los cuales apenas recordaba el rostro. Pasé los días siguientes observando más que hablando. Fui a la tienda de comestibles, a la iglesia, a la plaza, tratando de entablar conversación de manera natural para ver si alguien soltaba alguna pista, y fue en una charla con doña Elvira, una señora que siempre ha estado muy atenta a la vida de los demás, que empezó a asomarse un indicio. Ella comentó, como quien nada quiere decir, que Humberto nunca había gustado de mi familia, que años atrás tuvo un serio desacuerdo con mi difunto esposo, por culpa de un trozo de tierra mal resuelto. Yo no recordaba los detalles. Era algo antiguo, pero aquello encendió una alarma en mi cabeza. ¿Será que él guardó rencor todos esos años hasta el punto de hacerme esto? ¿Hasta el punto de esconder las cartas de mis hijos? Después de eso, empecé a recordar otras cosas, pequeñas, pero que ahora parecían tener más sentido. Hubo una vez, hace unos 10 años, que Javier me llamó y la llamada se cortó de repente. Traté de devolver la llamada, pero la línea estaba ocupada o se caía, y luego, silencio otra vez. En ese momento, pensé que era un problema técnico, pero ahora me pregunto si no fue algo más. También recordé que, en cierta ocasión, Lucía comentó en una de las primeras cartas que iba a visitarme y nunca apareció. Lloré tanto ese día pensando que ella había desistido de mí. Pero ¿y si lo intentó? ¿Y si vino al pueblo y alguien se lo impidió? Puede parecer exagerado, pero después de encontrar esas cartas ocultas, empecé a cuestionarlo todo. Cada silencio, cada ausencia. Con todo esto en la cabeza, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Tomé un autobús hasta la ciudad vecina y fui a una cibercafetería.
Pedí ayuda al encargado para acceder a las redes sociales y busqué los nombres de mis hijos. Encontré a Lucía primero, su foto con su hija, que es mi nieta, Soledad Sina. Sentí algo que ni sé cómo describir. Envié un mensaje, temblando, sin saber si ella lo vería o respondería. Luego busqué a Javier y a Mateo. Les mandé mensaje a ellos también. Me quedé sentada allí por casi 3 horas, esperando alguna respuesta, hasta que el encargado dijo que iba a cerrar. Regresé a casa con el corazón en las manos. En el fondo, aún tenía miedo de que realmente me hubieran olvidado. Pero esa duda se acabaría pronto. A la mañana siguiente, volví directo a la cibercafetería. El encargado me reconoció y ya abrió la computadora para mí. Cuando entré al perfil de Lucía, vi que ella había respondido. En ese instante, mi vista se nubló. Tuve que frotarme los ojos para estar segura de que era real. Ella decía que nunca dejó de escribir, que pensó que yo ya no quería contacto, que llegó a creer que yo la culpaba por haberse ido. Dijo que intentó llamarme, que una vez vino al pueblo y nadie supo decir dónde vivía, como si yo ni existiera. Leí eso con un nudo en el pecho. Ella aún me llamaba mamita. Ella no me había olvidado. Ninguno de ellos lo había hecho. Era como si, de repente, una parte entera de mi vida que creía haber sido rechazada, volviera hacia mí. Respondí de inmediato, aún algo temblorosa. Conté todo, de las cartas encontradas, de Humberto, de las sospechas. Lucía se quedó en shock. Dijo que lo contaría a sus hermanos y que ellos también investigarían. Apenas podía creer que volvía a hablar con mis hijos. Me sentí viva de una manera que no había sentido en años. En el camino de regreso a casa, mi cuerpo se sentía liviano, pero mi mente no paraba. Aún había muchas cosas sin explicación. ¿Por qué esconder? ¿Por qué yo? Y por tanto tiempo, al llegar a casa, me senté en la veranda y quedé mirando la calle vacía, pensando que, por mucho que hubiera reencontrado a mis hijos, algo aún debía ser confrontado. Al día siguiente, reuní el valor y fui a hablar con el párroco del pueblo, no porque creyera que él tuviera algo que ver, sino porque siempre ha sabido todo lo que sucede por aquí. La iglesia es el lugar donde nacen y mueren los chismes, y si alguien hubiera oído algo extraño sobre la oficina de correos, sería él. Esperé hasta el final de la misa, cuando ya todos se habían ido, y me acerqué a él. Conté lo básico, sin acusar a nadie directamente, pero lo suficiente para que entendiera la gravedad. El párroco guardó silencio por un momento, y luego dijo en voz baja que ya había oído rumores antiguos, pero que nunca tuvo pruebas de nada. Mencionó que Humberto siempre tuvo cierta obsesión por la reputación y la moral, especialmente con familias que, según él, desafiaban las tradiciones locales. Fue entonces cuando él me contó algo que me dejó sin aliento, años atrás, cuando mi hijo Mateo se declaró gay en una carta que llegó hasta mí, la única que llegó en esa época. Humberto se habría enfurecido. Dijo en voz alta, en la bodega del pueblo, que era una vergüenza para nuestras costumbres. En ese entonces, yo respondí que él no tenía nada que ver con la vida de mi familia, y que si no le gustaba, que mirara a otro lado. Fue una discusión fea, y yo había olvidado eso. El párroco dijo que, después de ese día, Humberto comentó en más de una ocasión que la señora Soledad terminaría recogiendo lo que sembró. Eso me heló por dentro. ¿Será que todo esto fue por venganza? ¿Por un antiguo rencor? ¿Por la arrogancia de un hombre amargado? Volví a casa con la cabeza dando vueltas. Era como si cada pieza comenzara a encajar, pero de una manera que dolía más que aliviaba. Si Humberto realmente guardó rencor durante tanto tiempo, y fue él quien retuvo las cartas, eso significaba que me condenó a la soledad por puro odio, no solo a mí, sino también a mis hijos, y todo por una retorcida idea de moral, de castigo. Pasé horas sentada en la mesa de la cocina, mirando la bolsa con las cartas. Una parte de mí quería ir a confrontarlo, gritar, pedir explicaciones.
pero otra parte sabía que nada de lo que él dijera borraría el tiempo perdido, las fiestas que pasé sola, los cumpleaños olvidados, las navidades en silencio, todo eso él me lo quitó. Al final de la tarde, decidí escribir una carta, no para él, sino para mí. Puse todo en papel, mi dolor, mi ira, mi nostalgia. Quería registrar todo, de forma que yo misma pudiera entenderlo después, cuando la confusión se disipara. Luego guardé la carta junto con las de mis hijos, dentro de una caja nueva, limpia, con candado. Era como si estuviera creando un nuevo comienzo, incluso a los 70 años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la sensación de que quizá no estaba tan sola como pensaba. Aún quedaba mucho por esclarecer, pero ahora sabía que ellos me amaban, y eso ya lo cambiaba todo. 2 días después, recibí la primera llamada. Era Mateo. Cuando contesté, por un segundo pensé que estaba soñando. La voz de él sonaba diferente, más madura, pero aún con ese tono tranquilo que siempre tuvo. Lloramos juntos por teléfono. Él dijo que me había buscado por años, que incluso intentó venir aquí una vez con un amigo, pero le dijeron que yo había cambiado, que no querían dar más información. Yo apenas podía hablar, solo lloraba y le pedía perdón, aunque sabía que la culpa no era mía. Fue una llamada corta, pero lo cambió todo. Dijo que Lucía y Javier también llamarían, y que todos querían venir a visitarme, tan pronto como pudieran organizar el viaje. No sabía si reír o llorar. Creo que hice ambas cosas al mismo tiempo. En el pueblo, seguí actuando como siempre. No hablé con nadie más, salvo con el párroco. No valía la pena esparcir chismes, y tampoco quería que las cosas se volvieran un lío. Pero Humberto comenzó a mirarme diferente en la calle, como si supiera que yo sabía. Un día, incluso se cruzó conmigo en la panadería y apartó la mirada, algo que él nunca hacía. Eso fue como una confesión muda. Él sabía que había perdido el control, que yo había descubierto todo, y lo que más me impresionaba era que parecía más asustado que arrepentido, como si tuviera miedo de lo que podría pasar ahora. Pero yo no estaba buscando venganza, yo solo quería mi vida de vuelta. Una semana después, lo imposible sucedió. Los 3 vinieron. Tomaron un vuelo a la capital y luego alquilaron un coche para llegar al pueblo. Cuando vi el coche deteniéndose frente a mi casa, mis piernas casi no respondieron. Lucía salió primero, con su hija en brazos. La niña era hermosa, tenía los ojos de su padre, pero la sonrisa era mía. Javier vino justo después, con una maleta, y Mateo salió por último, sosteniendo un ramo de flores del campo. Nos abrazamos allí mismo, en medio del camino de tierra, sin importar la arena, el calor o quién pudiera estar mirando. Fue como si todos los años de ausencia se hubieran derrumbado de golpe, pero sin destruir, sino reconstruyendo. No hubo palabras, solo llanto y abrazos fuertes. Dentro de casa, fue como si todo recuperara color. Ellos recorrían los cuartos recordando cosas que yo ya había olvidado. Lucía contó que su hija, Soledad Sina, preguntaba mucho por mí. Dijo que siempre mostraba mis fotos antiguas y comentaba que la abuela era una mujer fuerte. Javier me trajo un álbum lleno de fotos de los nietos. Mateo me mostró mensajes que envió al antiguo número de teléfono del pueblo, pensando que todavía era mío. Pasamos horas allí, riendo, llorando, comiendo pan casero y café colado. Por primera vez en décadas, mi casa estaba llena de nuevo, y viva, pero detrás de esa alegría, aún quedaba la pregunta, ¿por qué alguien haría eso a una madre? Al final de la tarde, Mateo preguntó si podía dar una vuelta por el pueblo. Quería ver el lugar donde creció, volver a ver la plaza, la escuela, las calles de tierra batida. Fuimos juntos. Mientras caminábamos, noté las miradas. La gente nos observaba con esa actitud reservada de pueblo, mezclada de curiosidad y juicio. La mayoría guardó silencio, pero algunos murmuraban. La verdad es que la desaparición de mis hijos siempre fue tema aquí, y ahora,
Con ellos de vuelta, mucha gente parecía incómoda. Pasamos frente a la oficina de correos, y Humberto estaba allí afuera, sentado en una silla de plástico. Él nos vio, se quedó paralizado. Mateo no sabía quién era, pero percibió la tensión. Yo no dije nada, solo miré a Humberto por unos segundos, y él bajó la mirada. Esa noche, después de que los niños se durmieran y la casa quedara en silencio, Lucía me llamó para conversar. Dijo que Mateo y Javier estaban muy alterados con todo, y que los tres habían decidido hacer una denuncia formal. Querían ir a la comisaría de la ciudad para contar todo. Yo dudé, dije que no sabía si valía la pena, que ya estábamos juntos de nuevo, que quizá era mejor dejar las cosas como estaban, pero ella me miró fijamente y dijo que no era solo por mí. Era por todas las otras personas que podrían haber pasado por eso, que tal vez Humberto había hecho lo mismo con otras familias. Eso me hizo reflexionar. ¿Cuántas madres como yo habían sido privadas de amor por culpa del rencor de un hombre? Al día siguiente, Javier se encargó de ir a la comisaría. No me dijo exactamente qué pasó allí, pero luego regresó con la expresión tensa. No sabía si estaba aliviado o nervioso, pero sabía que él había hecho lo que consideraba correcto. Es lo que siempre me enseñaste, mamá, dijo, intentando sonreír. La verdad debe ser dicha, y yo entendí lo que quiso decir. Siempre enseñé a mis hijos a ser íntegros, a no callar ante la injusticia, y aunque todo eso fuese doloroso, ahora, más que nunca, veía que tenían razón. Humberto, probablemente, sabía lo que se avecinaba, y todo el pueblo empezaba a darse cuenta de que lo que él hizo no quedaría impune. Esa noche me fui a dormir con una sensación extraña. No era exactamente de victoria. No tenía nada victorioso en saber que alguien de mi propia comunidad había causado tanto sufrimiento a mí y a mis hijos. Pero había una sensación de cierre. Finalmente, de alguna manera, estaba en paz con todo lo sucedido. Y, de cierto modo, eso me dio fuerzas para seguir adelante, pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Humberto, fue que al día siguiente llegaría una carta sin remitente, pero con el sello de la oficina de correos de la ciudad vecina. En su interior, estaba escrita una única frase: la venganza no fue mía, pero verás quién lo hizo. La carta me dejó en shock. Yo ya sabía que Humberto había sido el responsable de las cartas que nunca llegaron, pero aquello lo cambió todo. Alguien más estaba involucrado, y esa persona aún estaba en algún lugar del pueblo, observando, esperando el momento adecuado para hacer su propia revelación. Durante semanas, me quedé dándole vueltas a ese mensaje, sin saber si debía investigar más o simplemente dejar las cosas como estaban. Yo quería paz, pero sentía que algo más aún estaba en juego. La verdad es que, a pesar de todo, no tenía fuerzas para buscar más. Ya había perdido tantos años de mi vida en busca de algo que, en el fondo, ya estaba perdido. A veces, la verdad no es como la imaginamos. Es como una herida que tarda en sanar, pero que de alguna manera enseña. Hoy, aún vivo aquí, en el mismo pueblo, con mis hijos cerca. No sé quién envió esa carta, y quizás nunca lo sepa, pero la venganza, como decían, realmente no era mía. Yo solo quería recuperar mi tiempo, obtener respuestas, y quizá entender por qué el destino hizo que el silencio fuera el mayor castigo. Y, a pesar de todo el sufrimiento, finalmente encontré un pedazo de paz, y, quizás, esa haya sido la mayor victoria de todas.